¿Sí, verdad? Andrés, qué vivo, me entregó temprano para que lo contara temprano. Vamos a ver ahora quiere el Señor que lo suelte. Dice, bueno, antes de comenzar a los padres, espero que tengan un bonito día hoy, no se dejen tumbar con los regalos. Por lo menos que le den almuerzo. Sí. Dice el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, dice el verso 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Suena delicado, ¿verdad? Y es así delicado. Y no solo de la profecía de Apocalipsis, sino de toda la palabra de Dios. Deuteronomio hace 2 veces la advertencia igualito. Mucho cuidado de quitar o de añadir a la palabra del Señor, y es lo que rogamos en esta mañana. Ser muy cuidadoso de no quitar o añadir a conveniencia, especialmente de la palabra del Señor. Amado Dios y Señor, te quiero dar gracias en esta mañana, mi Dios, por la oportunidad que nos das nuevamente de abrir tu palabra. Reconociendo, mi Señor, que los caminos no son los nuestros, mi Dios, los pensamientos no son los nuestros. Están altos, así como está el cielo de la tierra, mi Dios. Pero aún así, Señor, ruego que no sean nuestros caminos y pensamientos, sino tus caminos y pensamientos los que sigamos en esta mañana. Que por tu palabra podamos ver tu verdad, que seamos guiados a toda la verdad, Señor. Pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, pedimos que tu Santo Espíritu nos esté guiando esta mañana. Nos ayudes a entender, Señor, lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Que tu palabra dé el fruto que está enviada en la vida de cada uno de los presentes. Ruego tu bendición en esta mañana sobre tu palabra. Ruego, mi Señor, también tu bendición con los niños y maestros en sus diferentes clases. Y en cada lugar, Señor, donde se hable de tu palabra, ruego, Señor, que con temor y temblor se hable. Que sea puesta firmemente, igual que ruego sea puesta también. En el nombre de Cristo Jesucristo oramos, Señor, gracias. Amén. Estuvimos hablando hace, no sé cuánto, 26 de mayo, hace 6 domingos, estuvimos hablando del Tribunal de Cristo. Continuando con el tema del Tribunal de Cristo, y hoy vamos a avanzar otro poquito, vamos a avanzar un poquito cortito, pero vamos a avanzar otro poquito en el tema. No quiero que nos gustamos mucho y nos quedemos después cortos, y tampoco quiero ser tan cortos que nos falte mucho. Pero arrancamos con un texto de Romanos capítulo 2 que nos decía: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Edward leyó esta mañana en Tesalonicenses y leyó que de Jesús, quien nos salva de la ira venidera, del Señor Jesucristo, que nos salva de la ira venidera. Y aquí hablaba de que atesoramos ira para el día de la ira, por la dureza del corazón no arrepentido. ¿Quiénes? Los que no se han arrepentido delante de Dios, los que no han creído al Señor Jesucristo como Salvador. Y dice el cual pagará, ¿a quién? A cada uno. A cada uno. A cada uno. Yo no profeso mi fe y mi salvación por mi familia, ni mi familia lo hace por mí. Cada uno lo hace delante de Dios. Cada uno. El Señor va a pagar a cada uno, específicamente a cada uno. Leímos que en Hebreos capítulo 9 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y quedó claro nuevamente que va a haber un juicio. Hablamos entonces de los dos posibles juicios a enfrentar, de los dos únicos caminos que hay. El primero, gran trono blanco, en Apocalipsis capítulo 20 lo leímos, y decía una parte, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros
según sus obras. Dice también, y fueron juzgados cada uno, otra vez, cada uno, según sus obras. Y dice también, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Así termina esa película. Maluca. Los que van a ese juicio, así termina. Si usted no sabe si va a estar o no en ese juicio, le aseguro que va a estar en ese juicio. Si no ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, usted va a estar en ese juicio. Y va a ser juzgado por sus obras. Lo más importante, por haber decidido no creer al Hijo de Dios. Buenas obras y malas obras. ¿Recuerdan que hablamos de eso también? Sí. Entonces, lo más importante, por eso. Va a ser juzgado. Y al final es que va a ser lanzado al lago de fuego. ¿Por qué? Porque su nombre no va a estar escrito en el libro de la vida. Pero hablamos de un segundo juicio, que es el tribunal de Cristo, que es el que nos compete entonces a quiénes, a los creyentes. Yo soy de los que considera, y yo todavía no sé si es bueno o es malo, que hay cosas con las que no nos tenemos que rascar mucho la cabeza, porque son cosas que realmente, ¿para qué? ¿Cierto? El Señor tiene promesas para los que hemos creído en Él, comenzando con una eterna redención. Eso nos da tranquilidad. Entonces, por ejemplo, Gran Trono Blanco, ya lo vimos rapidito, está bien tener estudios de Gran Trono Blanco y todo, pero en lo personal, como yo no voy para allá, pues no me preocupo mucho. Así lo veo rapidito. No estoy diciendo que es malo revisarlo, revísenlo, estudienlo, y si algún hermano lo quiere estudiar y presentar a la iglesia, excelente, excelente. Solo que hay cosas con las que yo insisto no tenemos que dejar mucho la cabeza. Incluso, sobre nuestro futuro delante del Señor, y el Señor nos invita a estudiar de eso. Yo creo que el parte de tranquilidad que tenemos es tan grande que debemos estar confiados. Sí debemos estudiar, pero debemos estar confiados en todo tiempo. Porque nuestra fe está puesta en Cristo, y la obra de Cristo dice que es suficiente. Suficiente para lo que está aquí hoy y suficiente para lo por venir. Es suficiente. Es eterno. No se acaba. Entonces debemos tener tranquilidad. Tranquilidad en lo que hemos creído. Pero leímos también en 1 de Pedro, 2 de Pedro esta mañana, que debemos mirar cómo llevamos nuestra forma de vivir. Porque un día va a venir el Señor. Debemos ser muy cuidadosos con eso, porque un día va a venir el Señor. También lo leímos esta mañana. Y también nos dice la Escritura que no nos da libertad entonces para pecar. Entonces, ¿tenemos que preocuparnos? Sí, pero tenemos que vivir confiados en el Señor. Entonces leímos en 1 Corintios capítulo 3, entre versículos 6 y 15, y también leo aparte de eso. Decía, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno, otra vez, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Decía también, y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno, no del vecino, sino la de cada uno, no la de mi esposa, la de mi esposo, ni la de mi mamá, ni mi papá, ni mis hijos, ni de la de los ancianos, ni de nada, la de cada uno, dice, se hará manifiesta. Se hará manifiesta, que se va a mostrar, se va a hacer evidente. Y la obra de cada uno, otra vez, cual sea, no importa cuál sea la obra de cada uno, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces hablamos de dónde venía este texto, el contexto que traía, y hablamos de cómo entonces van a ser probadas nuestras obras en este contexto, con referencia a la edificación de la iglesia, con referencia a mi servicio en la obra del Señor. Es de lo que está hablando este texto. Entonces, cada uno tiene una obra que hacer, un trabajo que hacer en la obra del Señor. Y conforme a lo que hemos estudiado en la iglesia, cada miembro de la iglesia tiene una responsabilidad en la iglesia para el crecimiento. Y cada uno tiene que cumplir su parte para que la iglesia crezca conforme al plan del Señor, para poder llegar algún día a la altura, a la plenitud, a la estatura de Cristo. Así está en Efesios capítulo 4.
Entonces, yo no tengo nada que hacer. Aquí dice que sí. Aquí dice que sí. Y eso que hizo o dejó de hacer va a ser probado. Y va a ser probado por fuego. Y entonces va a recibir su recompensa o va a sufrir pérdida. ¿Pérdida sobre qué? Si nosotros llegamos con nada, ¿qué tenemos nosotros delante del Señor? Cuando el hermano que gusta, ¿quién fue el que dijo yo que va a estudiar acerca de la recompensa y las coronas? Bueno, cuando el hermano decida, ¿alguno? Algunas cosas tendremos que presentar. Por causa precisamente de cómo fue conducida mi vida delante del Señor acá. De la obra, de servicio, de diferentes cosas. Pero no por causa de mí mismo. Recuerden que nosotros estamos siendo salvos por la sangre de Cristo, suficiente para salvación. No nos hace merecedores de más nada, sino de la salvación. Y por nosotros mismos, mucho menos somos merecedores de algo. Pero en Cristo es suficiente. Es suficiente. Entonces, si nosotros llegamos allá con las cuentas a ras porque el Señor entonces pagó por nuestros pecados y nos dejó ahí a ras con lo necesario para poder venir delante del Señor, ¿qué traemos realmente? ¿Y cómo sufrimos pérdida a partir de ahí? Si no tengo nada. Tengo la salvación, ojo, y esa no la voy a perder. Entonces, a partir de lo que yo debería estar ganando, si se puede decir de alguna manera, con esas recompensas, con esas coronas, con esos galardones, a partir de ahí entonces comienza sobre el pérdida. De lo que recibo. De lo que recibo. Entonces se afecta la recompensa que puedo recibir. Estoy tratando de entender lo que nos está diciendo. Sí, teniendo el cuidado de no añadir, de no poner cosas de más. Pero aquí dice que nos va a dar recompensa, pero también que podemos sufrir pérdida. Aunque seamos salvos, ¿cierto? O sea que puede que pasemos en blanco, sin nada, pero somos salvos. Puede que lleguemos a cero otra vez nuestro balance, pero somos salvos. Gracias al Señor por eso. Pero qué bueno tener algo que presentar delante de eso. Entonces, ¿es esta prueba de fuego para condenación? Esta prueba de fuego de la obra es para condenación. Diga que no. Diga que no con certeza. Les voy a preguntar otra vez. ¿Esta prueba de fuego es para condenación? No, porque somos salvos por la sangre de Cristo. El Señor ha obtenido para nosotros otra vez eterna redención. Eso no lo quita nadie ni nada. Entonces la prueba no es de fuego, no es para condenación. Pero sí para ver qué presentamos delante del Señor. Y seguimos entonces con 1 Corintios. Estábamos en el capítulo 3. Vamos al capítulo 4. Dice, verso 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Continuamos con el mismo tema. Continuamos con mucho cuidado de cómo sobreedificamos. Y cómo continuamos haciendo el trabajo que debemos estar haciendo. Ahí está como un poquito, ¿verdad? Vamos a tener que quitar ese mensajero hoy, hermano, que no sepan a quién le toca el mensaje. La competencia del Padre. Vamos a decir que puede ser entonces. Bueno, está porque quitemos el mensajero, no más nos mandamos por bueno.
Entonces decíamos que nos venía hablando de que seamos cuidadosos en la forma como sobreedificamos. Nos venía hablando también en el mismo contexto del capítulo anterior de que quitemos los ojos de los hombres, dejemos de poner la mirada en hombres para ponerla en el Señor. No nos identifiquemos con las personas, sino con el Señor, que es como debe ser. Y también, entonces, el tema de las recompensas y pérdidas que hablamos. Pero en medio de eso, entendiendo esas cosas que hablamos, este capítulo 4 arranca diciendo, bajándole los humos a cualquiera que pueda considerarse algo, para decir que tengan a los hombres por servidores de Cristo y administradores del ministerio de Dios. Y eso es lo que debemos ser, servidores de Cristo y administradores del ministerio de Dios. ¿Por qué? Porque abrimos la Escritura y abrimos la palabra del Señor para contar, para decir lo que aquí dice. Pero nada más que un servidor. Y ninguno nada más que un servidor. Pero entonces viene y nos dice en el versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. No es responsabilidad de nosotros juzgarse, ¿verdad? Lo hemos dicho, por ejemplo, con la cena del Señor. Cuando la Escritura nos está invitando a que quien se juzgue, que quien se examine, quien se pruebe. Dice, así mismo, yo mismo me debo probar, yo mismo me debo examinar. Y entonces, comer así el pan y beber así la copa. A menos de que haya algo demasiado evidente, entonces sea necesario intervenir en eso por testimonio de la iglesia. Pero realmente, ¿de qué pasó en la semana? ¿De qué pasó ayer, esta mañana? En su vida, solo usted sabe delante del Señor y debe probarse. Y entonces, no porque no lo vieron. Y el ejemplo que pusieron hace poco de los niños, y lo he puesto otras veces yo también, a veces consideramos que nos podemos esconder como los niños de Dios. Y que si estoy allá no se dan cuenta. Daniel lo hace fácil, si él tiene la tablet y está en la cama con nosotros, entonces se baja de la cama y se pone en el piso. Él cree que ahí no nos damos cuenta, y realmente muchas veces no nos damos cuenta. Pero de Dios no nos escondemos. Pensamos que detrás de un palo nos podemos esconder o debajo de un techo entonces ya no nos ven. Pero de Dios no nos podemos esconder. Y dice entonces que el Señor, cuando Él venga, dice que va a aclarar también lo oculto de las tinieblas. El Señor va a aclarar lo oculto de las tinieblas. Va a sacar a la luz entonces lo que está en el oscuro. Va a hacer que se vea eso que nosotros no queremos que se vea. Y que puede ser incluso que ni siquiera sepamos que se vea. El libro de Juan dice, comenzando con algo sencillo acerca de la luz. Juan capítulo 3 dice, verso 19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto, para que se vea que sus obras son hechas de Dios. Hay un primer hecho claro, y es que si no venimos a la luz, es porque hay algo mal. Y la condenación está precisamente en que no quisimos venir a la luz. Pero como creyentes, puedo tener cosas en mi vida que no están en la luz. Dice Efesios capítulo 5. Verso 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz,
son entes manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces, es posible que los creyentes no andemos en la luz, y por eso está la exhortación de que andemos en luz. Ya estuvimos en tinieblas un tiempo, ya no lo hagamos más. En esas conversaciones ni siquiera participemos. Es vergonzoso, vamos a hablar de lo que pasa ahí. No estemos ahí, no estemos en medio de eso. Alejémonos de eso. Pero puede también que en mi servicio haya cosas que no estén en la luz. Porque puede ser que el propósito con el que lo esté haciendo, o la razón por la que lo esté haciendo, no sea la legítima delante del Señor, la correcta delante del Señor. Hay una responsabilidad tremenda de lo que nos levantamos aquí, y es de no usar la Escritura en beneficio propio, ¿cierto? Para no decir lo que yo quiero, para no sacarme la espina que tenía, para no corregir aquello que alguna vez dijeron y a mí no me gustó, aunque no sé si es así o no es así, pero a mí no me gustó, sino usar la Escritura legítimamente. Es de cuidado y es delicado, pero puede pasar. Pero resulta que un día el Señor va a manifestar todo eso. ¿Por qué? Porque seguía diciendo también en 1 Corintios 4, el versículo 5, el cual aclarará también oculto las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, una cosa es lo que decimos, lo que hacemos, y otra cosa es cómo lo decimos y cómo lo hacemos. Las intenciones que había realmente en mi corazón. Y es que delante del Señor tenemos un problema. Volvemos al niño, los niños que se esconden. Delante del Señor no nos podemos esconder, y dice la Escritura que delante de la palabra del Señor estamos como desnudos, dice. Hebreos capítulo 4, y quiero que lo leamos. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces dice que la Escritura discierne de nosotros los pensamientos y las intenciones del corazón, y que todas las cosas están desnudas. Solo cuando nos paramos nosotros delante de la Escritura, cuando abrimos la Escritura y la Escritura nos confronta, dice que discierne los pensamientos y las intenciones reales que había en mi corazón. Nos deja saber realmente eso. Así yo me quiero hacer el loco, pero la Escritura nos lo va a mostrar. Pero también están desnudos. Entonces, ¿cómo va a ser cuando estemos delante del Señor? Porque dice que esto es hasta que venga el Señor, ¿verdad? El cual en ese momento va a aclarar lo que estaba en las tinieblas y va a manifestar las intenciones que hay en el corazón. ¿Cuáles son las intenciones que hay en el corazón? ¿Cuáles son los propósitos esos que hay en el corazón? Dice Romanos capítulo 2, versos 28 y 29, un hermano, si me hace favor. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente, en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Gracias. Entonces, no se trata de lo que hacemos por fuera y de lo que se ve, que a la larga lo que está por dentro se va a evidenciar afuera. Pero no se trata de eso que se ve. Y aquí el ejemplo lo pone el Señor con los judíos. No es judío que recibió el porte y que tiene la circuncisión físicamente hecha. No. Dice, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión, la que vale es, dice, es la del corazón, en espíritu y no en letra. La alabanza del cual no viene de hombres, sino de Dios. ¿La alabanza de quién? De ese que entonces es circunciso pero de corazón, que anda como el Señor quiere, que hace como el Señor quiere y no como Él quiere que lo vean.
Porque dice el texto de 1 Corintios 4 también, y entonces cada uno recibirá su alabanza del Señor. ¿De quién dice que vamos a recibir alabanza? Del Señor. Del Señor. Y esa alabanza se refiere, no esperen que el Señor esté postrado delante de usted, no se descarado. Pero sí un elogio de parte del Señor. Sí un reconocimiento de parte del Señor. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, dijo el Señor del Señor Jesucristo. Dios del Señor Jesucristo, el Padre del Señor Jesucristo. Bien, buen siervo y fiel. Eso es una alabanza de parte del Señor también. Dice que entonces recibiremos alabanza del Señor. Pienso en las intenciones del corazón y en lo que puede y no puede hacer. Pensaba en Ananías y Zafira. Ellos fueron y vendieron su heredad y dijeron, aquí está, vendimos allá y aquí está la plática. Y eso es algo que ha podido quedar ahí, oculto en las tinieblas, hasta el día que el Señor venga. Pero el Señor se lo manifestó a Pedro, que esas intenciones del corazón de ellos no eran tan genuinas y que había algo oculto detrás de eso. Y pagaron enseguida, los dos. Lo oculto en las tinieblas y las intenciones del corazón. Cosas que normalmente hubieran pasado por alto. O sea, si él llega, si el Señor no le revela la sorpresa. Ellos llegan, dicen que vendieron la heredad y que ahí está la plata, y quien dice que no. ¿Yo por qué le voy a preguntar si la vendieron en 110 o en 120? Yo no sé. Pues, me trajeron la plata y dijeron que eso fue lo que... Bendito sea el Señor. ¿Cierto? Que hay una provisión al local entrado. Pero eso ha podido quedar oculto ahí. Y yo no sé, cada uno de nosotros, cuando venimos delante del Señor, ¿qué hacemos o qué no hacemos y cuáles son las intenciones de nuestro corazón y qué es lo que queda oculto? Pero ciertamente hay cosas que pueden quedar ocultas. Y pasa con los creyentes. Pasa con los creyentes. Cuando la Escritura cuenta de Simón el mago en Hechos capítulo 8, dice que él era conocido por mucha gente y reconocido por mucha gente. Y la gente lo escuchaba y lo seguía por maravillas que hacía. Con su magia encantaba a la gente. Pero cuando vinieron estos predicando, resulta que Simón, dice la Escritura, también creyó. No dice que no eran creyentes, no, dice que él había creído. Y si creyó, es salvo. Sin embargo, su negocito se vio afectado. Y cuando vio que estos imponían las manos y venía el Espíritu Santo sobre las personas y había un poder especial, le dijo, yo también quiero eso. Y fue y ofreció dinero por eso. Esas intenciones no estaban tan ocultas, ¿cierto? No fue más descaradito. Y de frente lo dijo. ¿Cuáles son las intenciones del corazón? ¿Por qué queremos un don particular que el Señor no nos ha dado? ¿Por qué queremos hacer algo en la obra del Señor? ¿Por qué queremos servir específicamente en un punto en la obra del Señor? ¿Por qué quiero estar apoyando un campamento de jóvenes? ¿Por qué quiero estar enseñando en la palabra? ¿Por qué quiero ser maestro de niños? ¿Por qué quiero apoyar con la puerta? No sé, ¿por qué quiero cualquier cosa? ¿Cuál es la intención real que hay en el corazón? Sin embargo, dice que un día el Señor lo va a revelar. Y lo increíble de esto es que dice que vamos a recibir alabanza de Dios. Ahí no está diciendo qué pasa cuando la intención no era legítima. Cuando eso que estaba oculto, que necesariamente si estaba oculto en las tinieblas es porque no era grato delante de Dios. No dice qué pasa con eso, por el contrario dice que al final de esto vamos a recibir alabanza de parte de Dios. A mí no me mire pretendiendo que yo explique a las personas de eso. Yo les estoy diciendo lo que dice la Escritura y el compromiso mío no es poner ni un poquito más ni un poquito menos. Pero ahí dice, no dice qué va a pasar con lo otro.
No dice qué va a pasar con lo que se manifieste, con lo que se exponga, con esas intenciones del corazón y con eso oculto, que seguramente, como les digo, no va a ser nada bueno, porque si no, no estaría oculto. Pero al final dice que vamos a recibir alabanza. Si lo vemos considerando el texto del capítulo anterior que leímos, entonces vamos a sufrir pérdida. Vamos a sufrir pérdida. Pero aún así, sufriendo pérdida, recibiremos alabanza. Si lo vemos a la luz del capítulo anterior. Repito que estoy siendo muy cuidadoso porque no quiero añadir. Consideren que estoy añadiendo, déjenme saber. Y de una vez lo echo para atrás. Pero aquí dice que vamos a recibir alabanza. Dice en 1 de Pedro capítulo 1. Un hermano que me haga el favor, versos 3 al 9. Es así la palabra del Señor. Bendiga a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, contaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo completo, y lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, en quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de los santos. Gracias. Entonces este texto nos viene dando una seguridad de salvación increíble. Da una certeza de lo que hemos creído y de la consecuencia de lo que hemos creído, que es increíble. Nos dice que tenemos de qué alegrarnos y nos alegramos porque hemos sido renacidos por la grande misericordia de Dios. Nos dice que tenemos una esperanza viva por Cristo. Nos dice que tenemos una herencia incorruptible que no se daña, reservada en los cielos. Nos dice que somos guardados, dice, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Dios nos está guardando para algún día poder tomar posesión de esa salvación. Físicamente. Dice que ya tenemos vida eterna, pero un día se va a manifestar eso. Y estamos siendo guardados por el poder de Dios para eso, porque está en su mano, no puede ser echado fuera. ¿Por qué? Porque somos guardados por el poder de Dios. Entonces, nos dice entonces el verso 7, para que sometida a prueba vuestra, 6, en lo que vosotros os alegráis en todas estas cosas, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué va a pasar en nuestra vida cuando sea manifestado Jesucristo? Vamos a enfrentar un juicio delante de Dios, que se llama el tribunal de Cristo. Y ahí entonces dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Entonces, esa prueba que usted y yo podemos vivir hoy, tiene un propósito, además de su vida terrenal, que se va a manifestar más adelante. Ese cómo pasamos por esa prueba, ese cómo soportamos la prueba, ese cómo llevamos la prueba delante del Señor, también va a tener un efecto sobre ese tribunal, porque cuando Cristo sea manifestado, dice, sea hallado en alabanza, gloria y honra. El resultado de esa prueba en la vida. Entonces, cuando Santiago nos dice
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces realmente debemos estar gozosos cuando estamos en prueba, ¿cierto? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces hay un resultado de la prueba, de cómo pasamos la prueba, de cómo superamos la prueba, porque nuestra está siendo probada. ¿Qué aquí, entre otras cosas, qué está siendo probado? Nuestra fe está siendo probada. Y le aseguro que ninguno de nosotros ha recibido una prueba, por ejemplo, como Abraham, cuando el Señor le dijo: Abraham, levántate, coge a tu hijo, tu único, y llévalo a morir y sacrifícalo allá. No dice que Abraham exclamó, sino que Abraham se levantó muy de mañana, me guardó su ánimo, cogió a su hijo, 2 siervos y arrancó. ¿Cuántos hemos tenido una prueba de fe de ese tamaño? No podemos medir la prueba de fe del otro. No podemos medirlo. Yo no sé cómo es la prueba que el Señor tiene en su vida. Y no puedo decir si es más grande o más pequeña que la mía. No sé. Para mí, la más grande es la mía. Para usted, la más grande es la suya. Pero esperamos que pueda ser hallado en alabanza, honra y gloria delante de Dios en el día en que Cristo sea manifestado. O sea, que el resultado de esas pruebas sea como yo esperaba que fuera. Hebreos capítulo 11, versículo 17, pensando en Abraham. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde se sintió figurado, también lo volvió a recibir. No esperaba que Dios le diera la descendencia en otro hijo, porque Dios lo había prometido en ese hijo, sino que sabía que si él hacía lo que Dios lo había mandado, Dios se encargaría, si fuese necesario, aún de levantar a Isaac de los muertos. Donde figuradamente le levantó, porque prácticamente ya estaba muerto. Entonces, esa prueba de la fe dice que va a ser probada por fuego, y como el oro que es perecedero se prueba por fuego, y el propósito es que sea hallada en alabanza, dice, gloria y honra cuando sea manifestado en sus juicios. Entonces en 1 Corintios 4 dice que recibiremos alabanza del Señor. En Romanos capítulo 2, versículo 29 dice que recibiremos alabanza del Señor. Y en 1 de Pedro 1 también nos cuenta que el propósito de esas pruebas es que recibamos alabanza del Señor. Como leímos esta mañana, seamos cuidadosos en cómo vivimos, sabiendo que el Señor viene. El Señor va a ser manifestado. Y cuando Él sea manifestado, van a ser manifiestas nuestras obras, nuestro servicio, nuestra fe va a ser manifiesta. Y no la fe que nos salva, no la fe en Cristo como Salvador, nuestra confianza en el Señor cada día, nuestro creerle al Señor cada día, que vivamos una vida de fe conforme al Señor quiere. Entonces resulta que eso va a ser probado también ahí. Entonces encontramos que van a ser probadas las obras en el servicio mío al Señor. Encontramos que no solo van a ser probadas las obras, sino que van a ser probadas las intenciones del corazón en esas obras y las cosas ocultas que estaban alrededor de esas obras. Y también van a ser probadas entonces nuestra fe, cómo nos condujimos en la fe, todavía esperando al final recibir alabanza, gloria y honra. Entonces, todavía sigue mostrando un buen final. Todavía sigue mostrando un buen final y todavía sigue haciendo un énfasis sobre un propósito final de alabanza, de recompensa, aunque sufra pérdida, igual una alabanza de parte de Dios. ¿Seremos nosotros merecedores de esa alabanza de parte de Dios? Yo no sé.
No sé, pero andemos esta vida considerando ese momento. Amado Dios y Señor, te quiero dar gracias por esta mañana y gracias por la oportunidad una vez más de abrir tu palabra. Te quiero pedir, mi Señor, que podamos vivir una vida agradable a ti. Rogarte que andemos en la luz cada día. Mi Señor, que nuestro proceder no necesite estar en lo oculto de las tinieblas, sino que pueda estar expuesto y manifiesto desde el principio. Que andemos como hijos de luz, como lo somos hoy, no como hijos de tinieblas, como es todo aquel que no ha creído en tu Hijo Jesucristo. Te ruego, mi Señor, que nuestra obra delante de ti, nuestro servicio para ti, nuestro ministerio para ti, Señor, pueda tener intenciones puras de corazón, mi Señor. A pesar de nosotros, que tenemos un corazón engañoso y perverso, ruego que podamos servirte de manera íntegra y en verdad. Te ruego que nos capacites y nos ayudes para eso cada día, mi Dios. Te pido, mi Señor, también que nos ayudes en diversas pruebas. Cada uno sufre, Señor, pruebas distintas. Pero nos pides en la Escritura, mi Dios, que podamos recibir con gozo esto. Y ahora encontramos que hay un final realmente gozoso para esto, Señor. Estas mismas pruebas de nuestra vida entonces van a ser probadas por fuego, para hallarse al final en alabanza, gloria y honra delante de ti. Te pido, mi Señor, que podamos tener algo que presentar. Ayúdanos a vivir pensando en ese día, mi Dios. Gracias por este tiempo te doy. Pido que nos bendigas con tu palabra, conforme a tus propósitos. En Cristo Jesús. Amén. Andrea, hasta me sobraron 5 minutos.